¡Ay, los zapatos! ¡Ah! ¡Qué asco! Me mojé los zapatos lamentablemente, pero sacamos este casco del mar. Un residuo grande menos para la basura. Señoras y señores, el día de hoy me encuentro en Playa Guivia, que es la playa más contaminada, más sucia que hay en República Dominicana y también en el Caribe, según la información, según los datos. En la época de los años 30, los años 40, era un lugar muy visitado, ya que las personas que vivían acá, las personas locales y los extranjeros, usaban esta playa que estaba en plena ciudad para disfrutar, para compartir, para venir a darse unos traguitos, para compartir en familia, porque no era una playa sucia, era una playa muy bonita, pero a lo largo del tiempo se fue contaminando. Por cosa de la naturaleza, cerca de acá hay un río que se llama Río Sama, que pasa por varios barrios populares cerca de esta zona, cerca de esta playa. Y bueno, como les estaba comentando, el río Sama pasa cerca de varios barrios populares y que lamentablemente no cuentan con un sistema de alcantarillado como lo cuentan los sectores populares que hay acá en República Dominicana, como los barrios o ciudades que están un poquito más hacia la civilización. Y esos barrios populares que están cerca del río Sama, como no tienen un sistema de alcantarillado y tampoco tienen al 100% un sistema que les recoja la basura, un camión de basura que pase de manera periódica, y por negligencia, por falta de cultura o falta de educación, las personas agarran su basura y rácata, la lanzan al río, que lamentablemente el río Sama desemboca acá, a Playa Guivia, y con el paso del tiempo esto dejó de ser un paraíso en plena ciudad para convertirse en la playa más contaminada que hay en el Caribe, como les estaba comentando al principio del video. No sé si logran alcanzar a ver que todo esto, miren toda la basura, y al parecer no sé cuántos kilómetros allá hacia el mar está súper sucio y contaminado, porque la basura va y viene, queda acá en la orilla del mar y se va devolviendo hacia el agua, creando una contaminación súper fuerte. Y el día de hoy me vine con mi buen amigo Ray. Vamos a hacer una pequeña diferencia y decidimos darle una mano amiga a esta playa. Y quizás el Ministerio de Turismo de vez en cuando viene, echa una manita, una limpiecita, pero a su vez hay muchísimas personas que son unas cochinas que pasan por acá a compartir con sus enamorados, con sus enamoradas, a beber, a tomar, a compartir de noche y de día, y dejan la basura acá. Y la idea es crear un poquito de conciencia y marcar la diferencia. Así que, chicos, preparados para una nueva Dima aventura limpiando la playa más sucia y más cochina que lamentablemente está en República Dominicana. Yo no pretendía venir solo, le hice la convocatoria a varias amistades que por cuestiones de la vida o razones personales no pudieron estar acá, pero sé que querían. Pero bueno, miren, aquí pueden ver que compramos varias bolsas de basura negra. Vamos a tratar de recoger todo lo que se pueda. Unos guantecitos, porque si hacemos algún contacto con esa agua, podemos contraer alguna bacteria, algún germen, porque según las informaciones científicas, el agua está tan contaminada que si un pez llega a migrar de cualquier parte del mar y llega a esta playa, el pez automáticamente se va a enfermar con microorganismos que los pueden matar. También dicen que esos peces se pueden consumir, pero también es riesgoso para el ser humano y por eso está prohibido bañarse en esta playa. No sé si esté en Gaceta Oficial que está prohibido meterse ahí, pero lo conveniente es no hacer contacto físico con el agua, porque pueden crear algunas ronchas que obviamente no queremos enfermarnos para seguir grabando más Dima Aventura, pero como siempre digo, si podemos marcar la diferencia, lo vamos a hacer.
Ahora sí, señoras y señores, ya tenemos los guantes puestos y a medida de que vayamos recogiendo basura les voy a ir contando cosas sobre esta playa que son un poquito interesantes. Recuerden que si son nuevos en este canal no olviden suscribirse, activar las notificaciones, que cada día estamos grabando contenido súper interesante para que ustedes se entretengan. Y por falta de herramientas como cepillos, escoba, como le quieran llamar, vamos a dedicarnos a recoger este tipo de residuos que son vidrios, son latas, son botellas de plástico, son vasos de foam. Gente cochina va, gente cochina viene. Vamos a recoger esto porque si nos ponemos a recoger las hojas no vamos a terminar nunca por la cantidad de árboles que hay alrededor. Así que vamos a recoger esas cositas que no deberían estar acá por parte de la naturaleza. Acá podemos encontrar de la basura hasta chancletas de niños que la gente lanza en el río Sama y termina acá contaminando todo. Esto debería ser un llamado de conciencia para las personas del mundo entero, que a veces creen que porque lanzan la basura a la calle o a un río, lo hacen sin conciencia, sin saber el impacto ambiental negativo que están creando. Lo que es el amor de la naturaleza, yo no tenía desodorante y el mar me mandó uno, mira, va a oler rico y sabroso, pero se me puede caer el brazo si me lo coloco encima. Estas algas que ustedes ven acá no son emblemáticas del Mar Caribe, son algas de río, del río Osama, así que, wow. Obviamente por las lluvias, por cuando se hacen tormentas, todo esto se arrastra, pero se puede decir que toda esta basura es culpa del ser humano, de las personas que viven cerca, que no toman conciencia del impacto ambiental negativo que puede hacer esto. Es increíble, no increíble, bueno, increíble de lo malo que estábamos en la orilla recogiendo basura y hemos encontrado potes de refresco, latas de cerveza, inyectadoras, como ustedes lo conocen también, jeringas. Pero lo que más predomina son estos plásticos de foam, que es lo que más contamina y hace que los peces se mueran porque como se disuelve de manera muy rápida, no es tan biodegradable como parece. Y eso, como se divide en muchas partículas, hace que la playa se vea cada vez mucho más sucia. Y sea inclusive hasta más difícil de poder limpiar. Me tocó colocarme una gorra porque no sé si se dan cuenta, el sol está demasiado fuerte, ya me he quemado bastante, pero ¿cuándo se va a acabar la basura? ¿Cuándo vamos a tomar conciencia de esta cochinada que creamos los seres humanos? Y recogemos, mientras lo hacemos rapidito antes de que comience a llover. Si les soy honesto, me encantaría tener el superpoder de meterme allá en el agua y sacar toda esa basura, porque por más que recojamos todo, el mar va a traer basura casi que de manera infinita. Y me siento un poquito triste al ver que hemos pasado hace rato recogiendo toda esta zona y nos volteamos y la basura está de nuevo. Yo estoy mega preocupado, ay, pelícano, porque todos los guantes por dentro están llenos de agua. No sé si pueden ver acá. Bueno, no sale el agua, está acá adentro. Si en la próxima de mi aventura salgo con un tercer brazo, ya saben el motivo, así como hace rato que me mojé las piernas. Señores, no sé si puedan ver, eso que está allá es un casco, allá hay un zapato. Vamos a ver en esta parte extrema si yo puedo recuperar ese casco, así que veamos esta parte, deseenme suerte.
¡Ay, los zapatos! ¡Qué asco! Me mojé los zapatos, lamentablemente, pero sacamos este casco del mar. Un residuo grande menos para la basura. Quizás para muchos no es mucho, pero para mí es algo bonito porque esto es un granito de arena que estamos aportando al medio ambiente. Esto que ven acá detrás de mí donde estoy parado era un muelle turístico para aquellas personas de la ciudad o visitantes que pudiesen caminar hasta cierta parte del mar y sentirse bien cómodos acá como parte de algo turístico, que lamentablemente con el paso de los años ya ha derribado y bueno, ya su uso no es pertinente y ni siquiera es apto para que las personas caminen por acá, por el moho y también porque es un peligro, se pueden resbalar. Miren como allá se ve una bolsa de basura y es triste que la gente no tome conciencia. Y cónchale, es lo mismo lanzar un pote de basura a lanzar una bolsa de basura, sigue contaminando igual, pero hay que tener límites y la gente no sabe de eso. La funda que le acabamos de grabar, esto sí en realidad es una misión imposible, pero si esa funda llega acá a la orilla, la vamos a sacar. Ya yo me mojé los pies, me mojé las manos, ya yo me enfermé. Y si la puedo sacar, vamos a ver si puedo. Deseenme suerte. Vamos a ver si este palo que tenía hace rato que tiene un gancho me puede ayudar. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡La rompiste toda! Bueno, fue una misión fallida en parte, porque rompí la bolsa, pero sacamos la bolsa con toda la basura, así que fue una misión exitosa. Me mojé todos los pies, todas las manos, pero no quedó nada dentro de esa bolsa que tenía la fe de que fuese aunque tenía la fe de que fuera una bolsa llena de dinero. Lamentablemente hemos llegado al final de este video. Tenemos más de 4 horas limpiando esta playa a pesar de que no es muy grande, pero solo somos 2 personas. Hemos gastado la mayoría de las bolsas. Es un poquito triste de que el agua arrastra basura y si limpiamos acá, la basura se devuelve desde cero, así sea otro tipo de basura. Pero lo importante es que hicimos algo bonito y espero que este video se haga viral. Así algún día armar un buen escuadrón, venir con un grupo grandote y limpiar esta playa y todas las playas que sean posibles. Así que si son nuevos en este canal, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar cuál ha sido su parte favorita de este video. Y bueno, me toca grabar al final de este video de esta manera. El atardecer ya nos está dando en la cara, pero como está oscureciendo, toca hacer el cierre para despedirnos de ustedes. Gracias por estar acá. Y bueno, yo voy a continuar limpiando un ratito más hasta que se haga de noche. Así que, bye bye. Hasta la próxima.